En la cena, mi hermano me abofeteó y gritó, «Lárgate de mi casa». Mis padres se quedaron sentados, mirando fríamente. Una semana después, un paquete llegó a su puerta. 50 llamadas perdidas de mi madre, fue un error. Mi respuesta fue de 3 palabras, largo de ahí. Ahora. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Leonora Vargas, tengo 32 años. Y el mes pasado, mi mundo se hizo añicos en una cena familiar. No en una casa ajena, ni en un restaurante impersonal, sino en mi propio apartamento, el pequeño santuario que había construido con mi esfuerzo en el corazón de la Ciudad de México. La bofetada de mi hermano todavía ardía en mi mejilla, un calor punzante que se negaba a desaparecer. No fue solo el dolor físico, fue el eco del golpe en el silencio que lo siguió. Un silencio pesado, denso, habitado únicamente por la respiración agitada de mi hermano Mateo y la mirada vacía de mis padres, Arturo e Isabel. Estaban sentados a la mesa que yo misma había puesto, con los restos del mole que había pasado todo el día preparando según la receta de la abuela, y no hicieron nada. Absolutamente nada. Sus ojos no mostraban sorpresa, ni ira, ni decepción. Solo una fría y calculada indiferencia. Como si yo, la hija que siempre se había esforzado, la que nunca pedía nada, fuera un simple obstáculo en su camino. Mateo, mi hermano mayor, el eterno niño prodigio de la familia, me miraba desde arriba, con el pecho inflado y una mueca de desprecio. Sus palabras, escupidas con veneno, resonaron en mis oídos, «Lárgate de mi casa». La ironía era tan cruel que me robó el aliento. Estábamos en mi apartamento, pagado con mi sueldo de programadora, amueblado con mis ahorros. Pero en su mente delirante, todo lo que era mío, por derecho, le pertenecía. Me empujó. No fue un empujón suave, fue una embestida con todo el peso de su cuerpo y de su frustración acumulada. Me hizo trastabillar hacia atrás, mis talones chocando torpemente contra el umbral de la puerta. Caí. No en la suavidad de un césped, sino en el duro y frío rellano del pasillo del edificio. El golpe seco de mi codo contra el concreto fue un dolor agudo y nauseabundo. Desde el suelo, levanté la vista. Vi sus 3 siluetas recortadas contra la luz cálida de mi sala. Mateo, triunfante, mi madre, Isabel, desviando la mirada hacia un cuadro en la pared, mi padre, Arturo, con los brazos cruzados, inamovible como una estatua de sal. Luego, la puerta se cerró. El sonido del cerrojo al girar fue el punto final, la confirmación de que me habían desechado. Me quedé ahí, en el suelo del pasillo, con el olor a desinfectante del edificio mezclándose con el aroma a mole que se escapaba por debajo de la puerta. Mi mejilla ardía, mi codo palpitaba y un frío más intenso que el de la noche de la ciudad se instaló en mi pecho. En ese instante, supe que algo dentro de mí se había roto para siempre. Pero también supe, con una claridad aterradora, que algo nuevo y peligroso acababa de nacer. El juego había terminado. Y yo, por primera vez en mi vida, estaba a punto de cambiar las reglas. Sentada en la fría banca de un parque cercano, bajo la luz anaranjada de un farol que parpadeaba intermitentemente, comencé a repasar mi vida. No como una serie de recuerdos, sino como una visita guiada por el museo de mis agravios. Cada injusticia, cada sacrificio ignorado, era una pieza de exhibición, cuidadosamente conservada en mi memoria. La primera sala del museo estaba dedicada a mi educación. La pieza central era una vitrina vacía con una placa de latón que decía, Fondo Universitario de Leonora. Tenía 18 años y había sido aceptada en el TEC de Monterrey para estudiar ingeniería en sistemas, con una beca parcial. Mis padres habían prometido cubrir el resto. Una semana antes de la inscripción, mi madre se sentó conmigo en la cocina, con una taza de café en las manos y la mirada esquiva. Hija, comenzó con ese tono suave que siempre precedía a una mala noticia, surgió un imprevisto. Mateo tiene una oportunidad de oro.
Un negocio de importación de tecnología. Necesita el capital ahora. El imprevisto consumió hasta el último peso de mis ahorros para la universidad. Mateo, con 21 años y sin haber terminado la preparatoria, se gastó el dinero en un viaje a Cancún y un coche de segunda mano. El negocio de tecnología nunca existió. Tuve que rechazar la oferta del TEC y matricularme en una universidad pública más modesta, trabajando de noche en un call center y los fines de semana como mesera para pagar mis libros y mi transporte. Nadie se disculpó jamás. La siguiente exhibición era un diorama. Recreaba la escena de mi graduación. Yo, con mi título en mano, obtenido con un promedio de 9.8, sin una sola materia reprobada. Mis padres llegaron tarde, justo para la foto. Estamos muy orgullosos, mija, dijo mi padre, dándome una palmada torpe en el hombro, antes de que su teléfono sonara. Era Mateo, su coche se había quedado sin batería. Tuvieron que irse a mitad de la celebración. Esa noche, mientras yo cenaba sola una rebanada de pizza en mi pequeño cuarto de estudiante, ellos estaban pagando la grúa y la cena de consolación para mi hermano. El diploma, por el que había sacrificado incontables noches de sueño, terminó en una caja en el fondo de mi armario. Avancé a la galería de los cumpleaños. De un lado, una colección de fotografías de las fiestas de Mateo, viajes a la playa, cenas en restaurantes caros, un reloj de marca que mi padre le regaló cuando cumplió 30, a pesar de que Mateo no tenía trabajo fijo. Del otro lado, mi colección, un suéter tejido por mi madre, 3 tallas más grande, una tarjeta de regalo para una librería, una llamada telefónica apresurada. Cuando cumplí 25 y conseguí mi primer trabajo importante, quise celebrarlo. Invité a mi familia a cenar. Ay, Leonora, suspiró mi madre, ese día no podemos. Mateo tiene una entrevista de trabajo muy importante al día siguiente y necesita descansar. La entrevista, como supe después, era una reunión con sus amigos para planear otro de sus fracasados emprendimientos. Pero la pieza más dolorosa del museo no era un objeto, sino un recuerdo auditivo, una conversación que escuché sin querer una Nochebuena. Yo tenía unos 22 años. Me había escondido en el estudio de mi padre para llamarle a mi entonces novio. La puerta estaba entreabierta y escuché a mis padres hablando en el pasillo. Arturo, estoy preocupada por Mateo, decía mi madre. No encuentra su camino. Es tan sensible, tan lleno de sueños. Mi padre respondió con una voz grave y cansada, lo sé, Isabel. Él nos necesita. Es nuestro proyecto. Leonora, bueno, Leonora siempre ha sido diferente. Es fuerte, independiente. Ella siempre sabrá cómo cuidarse sola. Ella siempre sabrá cómo cuidarse sola. Esas palabras fueron una sentencia. No eran un halago, eran una justificación para su negligencia. Mi fortaleza no era una virtud a sus ojos, era mi condena. Era el permiso que se daban a sí mismos para ignorarme, para dar por sentado mi esfuerzo, para canalizar todos sus recursos, su tiempo y su energía en el pozo sin fondo que era mi hermano. Y en medio de este desolador museo, había un pequeño santuario, una habitación iluminada y cálida dedicada a mis abuelos, Javier y Carmen. Ellos eran la antítesis de mis padres. El abuelo Javier, un ingeniero electrónico retirado, fue quien puso en mis manos mi primera computadora, una vieja Torre Base que él mismo había ensamblado. Pasábamos horas en su pequeño taller, rodeados de cables, soldadores y el olor a estaño. La lógica es hermosa, Leito, me decía, sus ojos brillando detrás de sus gruesos lentes. Si entiendes las reglas, puedes construir cualquier cosa. La abuela Carmen, con sus manos siempre tibias y su sonrisa serena, me enseñó sobre la resiliencia. Cuidaba su jardín con una devoción feroz. A veces una planta no florece donde la pones, mi pajarito, me dijo un día mientras trasplantábamos unas bugambilias. No es culpa de la planta. Solo tienes que encontrarle el lugar correcto, con la luz y la tierra que necesita. Igual que las personas. Ellos veían en mí lo que mis padres se negaban a ver, no una hija autosuficiente que no los necesitaba, sino una nieta con potencial que merecía ser nutrida. Ellos fueron mi verdadera familia, mi refugio.
Y su último acto de amor, su testamento, fue la llave de la jaula en la que había vivido toda mi vida. Una llave que mi familia ahora intentaba arrebatarme a la fuerza. La casa de mis abuelos no era una mansión. No estaba en Las Lomas ni en Polanco. Estaba en el corazón de Coyoacán, en una de esas calles empedradas y tranquilas donde el tiempo parece moverse a un ritmo diferente. Era una casa de una sola planta, con muros gruesos de adobe pintados de un azul añil que se descascaraba con elegancia. Tenía un patio central con una fuente de cantera que siempre goteaba y un limonero que perfumaba el aire. No era una propiedad, era un legado. Era el lugar donde el abuelo Javier construyó su primer radio de galena y donde la abuela Carmen aprendió a hacer el mole que yo, estúpidamente, había cocinado esa noche para mi familia. Cuando mis abuelos fallecieron, con apenas 6 meses de diferencia, el dolor fue inmenso. En la lectura del testamento, el notario, un hombre solemne y de bigote canoso, leyó la cláusula que cambiaría mi vida: dejamos como única y universal heredera de nuestra casa, ubicada en la calle de Higuera número 42, en Coyoacán, Ciudad de México, a nuestra nieta, Leonora Vargas. El silencio en la notaría fue absoluto. Pude sentir la mirada de mis padres y de mi hermano clavada en mi nuca. Mateo soltó una risa incrédula. ¿A Leonora, esa casa vieja? Buena suerte con las tuberías, dijo con desdén, pero sus ojos delataban la envidia. Mis padres no dijeron nada en ese momento, pero su desaprobación era palpable. Para ellos, la casa debía haber sido para Mateo, el hijo varón, el que continuaría el apellido, a pesar de que lo único que continuaba era su racha de fracasos. Para mí, la casa era mucho más que ladrillos y mortero. Era el último bastión de amor incondicional que me quedaba. Con mis propios ahorros, los que había acumulado trabajando sin descanso desde la universidad, comencé a restaurarla. No contraté a un arquitecto de renombre. Lo hice yo misma, con tutoriales de YouTube y la ayuda de un viejo albañil del barrio, don Ramiro, que había sido amigo de mi abuelo. Lijé y barnicé las vigas de madera del techo. Cambié el cableado eléctrico, aplicando los conocimientos que el abuelo me había enseñado. Y como un homenaje a él, diseñé e instalé un sistema de domótica. Podía controlar las luces, la seguridad y el riego del jardín desde mi celular. Era una casa del siglo XIX con un corazón del siglo XXI. El jardín de la abuela Carmen fue mi proyecto más personal. Rescaté sus rosales, podé la bugambilla y planté nuevas jacarandas. El patio central volvió a llenarse de vida, de colibríes que revoloteaban alrededor de la fuente. Poco a poco, mi familia comenzó a infiltrarse. Primero fue Mateo. Oye, hermanita, ese cuarto del fondo no lo usas, ¿verdad? Necesito un lugar tranquilo para trabajar en mi nuevo proyecto, una app revolucionaria de logística. Sin esperar mi respuesta, al fin de semana siguiente ya había instalado su escritorio y su silla gamer. El lugar tranquilo se convirtió en su refugio para jugar videojuegos y dormir hasta tarde. Luego llegaron mis padres. Ay, hija, el tráfico para venir a visitarte hasta tu departamento es terrible, ¿no te importa si nos quedamos a dormir en el cuarto de huéspedes este fin de semana? El fin de semana se convirtió en estancias de 3 o 4 días a la semana. Actuaban como si fueran los dueños. Mi madre movía de lugar los muebles que yo había comprado. Mi padre invitaba a sus amigos a ver el fútbol en la televisión de la sala sin preguntarme. Se adueñaron del espacio, de mi espacio, con una naturalidad insultante. Yo, atrapada en mi viejo patrón de evitar la confrontación, lo permití. Puse reglas que fueron sistemáticamente ignoradas. Pedí respeto que nunca me fue concedido. Me convertí en una extraña en mi propia casa, la casa que mis abuelos me habían confiado para que la protegiera. Y mientras ellos disfrutaban del patio y la comodidad, yo seguía viviendo en mi pequeño apartamento rentado al otro lado de la ciudad. Trabajando horas extras para pagar la hipoteca de mi departamento y los impuestos de la casa que ellos ocupaban. La situación era insostenible, una olla a presión que estaba a punto de estallar. La presión comenzó a aumentar de forma sutil, como el subir lento de la marea antes de la tormenta. Las conversaciones telefónicas con mi madre cambiaron de tono. Ya no eran solo informes sobre la vida de Mateo o quejas sobre el clima.
Ahora estaban llenas de sugerencias. Oye, mija, me dijo una tarde, su voz melosa como la miel. Estaba pensando, esa casa es enorme para ti sola. Y Mateo, pobrecito, con su nuevo negocio, necesita un lugar que dé una buena impresión a sus inversionistas. Un domicilio fiscal en Coyoacán le daría mucho prestigio. Mamá, Mateo ni siquiera paga sus propios impuestos. ¿De qué domicilio fiscal hablas?, respondí, intentando mantener la calma. Ay, Leonora, siempre tan negativa. Tienes que apoyar a tu hermano. Somos una familia. Mi padre, por su parte, era más directo. Me llamó un sábado por la mañana. Leonora, tu madre y yo hemos estado hablando. Creemos que lo más justo es que la casa se comparta. Mateo puede vivir ahí y tú puedes visitarlos los fines de semana. Es un bien familiar, después de todo. Papá, el testamento del abuelo es muy claro. La casa es mía. No es un bien familiar, es mi herencia, le dije, mi voz temblando ligeramente de ira. Los testamentos se pueden cambiar. Las familias no. No seas egoísta, sentenció antes de colgar. La palabra egoísta me golpeó como una piedra. Yo, que había renunciado a mis sueños universitarios, que había trabajado sin descanso mientras ellos financiaban los caprichos de mi hermano, que les permitía usar mi propiedad como si fuera un hotel de lujo. ¿Yo era la egoísta? La paranoia comenzó a instalarse. Sentía que estaban conspirando a mis espaldas. Fue entonces cuando Sofía, mi mejor amiga y colega, intervino. Estábamos comiendo en una fonda cerca de la oficina, y yo le contaba, con la voz entrecortada, la última conversación con mi padre. Sofía dejó sus cubiertos sobre el plato y me miró fijamente. Leonora, ya basta. Estás siendo demasiado ingenua. Esta gente no va a parar hasta que te quiten la casa. Necesitas saber cuánto vale realmente tu problema. ¿A qué te refieres?, pregunté. Me refiero a que Coyoacán se ha vuelto una de las zonas más cotizadas de la ciudad. Esa casa vieja, como dice tu hermano, podría valer una fortuna. Necesitas una evaluación oficial, ahora mismo. No para venderla, sino para que entiendas el poder que tienes en tus manos. Su lógica era impecable. Esa misma tarde, contacté a una agencia inmobiliaria de prestigio, recomendada por el director de finanzas de mi empresa. Le mentí a mi familia. Les dije que el banco me pedía una evaluación actualizada para un trámite relacionado con los impuestos de la herencia. Mi madre pareció satisfecha con la explicación. Ah, qué bueno que te ocupas de esas cosas aburridas, hija, me dijo. Una semana después, el evaluador, un hombre de traje impecable y lentes de diseñador, me entregó el informe en un sobre de Manila. Lo abrí en mi coche, con el motor apagado, en el estacionamiento de mi oficina. Mis manos temblaban mientras leía el documento. Las cifras, los análisis de mercado, las comparativas. Y al final, el número. El número que lo cambió todo. 20 millones de pesos. Casi $1 millón. Me quedé sin aire. La casa de mis abuelos, mi refugio, mi santuario, valía una fortuna. Y de repente, todo encajó. La insistencia de mi madre, la frialdad de mi padre, la arrogancia de mi hermano. No se trataba de prestigio ni de bienes familiares. Se trataba de dinero. De mucho dinero. Y estaban dispuestos a todo para conseguirlo. En ese momento, sentada en mi coche, con el informe en mis manos, supe que la guerra había sido declarada. Y aunque no quería pelear, ellos no me habían dejado otra opción. Con la evaluación de 20 millones de pesos quemándome en la cabeza, decidí hacer un último intento. Un esfuerzo final por la paz, por la cordura, por la pequeña y estúpida esperanza de que quizás, solo quizás, estaba equivocada. Invité a mi familia a cenar a mi apartamento. No a la casa de Coyoacán, que ya se sentía como territorio ocupado, sino a mi espacio, el lugar donde yo pagaba la renta. Pasé todo el sábado cocinando. Decidí hacer el mole de la abuela Carmen. Era una receta compleja, que requería docenas de ingredientes y horas de paciencia.
Mientras tostaba los chiles y molía las especias, me engañaba a mí misma pensando que el aroma de la tradición podría recordarles lo que significaba ser una familia. Que el sabor de la comida de la abuela podría ablandar sus corazones. Qué ilusa fui. Llegaron una hora tarde, como siempre. Mateo entró primero, sin saludar, hablando por su celular sobre una ronda de inversión semilla que sonaba tan falsa como sus promesas de pagarme el dinero que me debía desde hacía 5 años. Mis padres entraron detrás, mi madre con una ensalada de pasta comprada en el supermercado. Para no llegar con las manos vacías, dijo, como si ese gesto mínimo absolviera su impuntualidad. Mi padre simplemente asintió y preguntó si tenía cerveza fría. La cena comenzó con una tensión palpable. Intenté mantener la conversación ligera, hablé de un proyecto nuevo en el trabajo, una aplicación de microcréditos que estaba ayudando a pequeños comerciantes. Mi padre emitió un gruñido de aprobación desinteresado mientras miraba un partido de fútbol en su teléfono. Mi madre sonrió débilmente. «Qué bien, mija. Siempre tan trabajadora». Fue Mateo quien desvió la conversación, como siempre, hacia el único tema que le importaba, él mismo. Dejó su teléfono y anunció con grandilocuencia, «Bueno, familia, les tengo noticias. Mi app, Logistics Prime, está a punto de despegar. Estamos en negociaciones con un fondo de inversión de Monterrey. Pero para cerrar el trato, necesito proyectar una imagen de éxito. De estabilidad». Ahí estaba. La palabra clave. Estabilidad. Mi madre aprovechó la oportunidad al instante. Dejó su tenedor y me miró con una seriedad ensayada. «Leonora, de eso queríamos hablarte. Tu padre y yo hemos estado pensando mucho, y creemos que hemos encontrado la solución perfecta para todos». Sentí un nudo de hielo en el estómago. Sabía lo que venía. «Tu hermano necesita la casa de Coyoacán», continuó, su voz ahora firme, como si estuviera presentando un plan de negocios. No solo como domicilio fiscal. Como su base de operaciones. Como su hogar. Es un lugar con historia, con abolengo. Le dará la credibilidad que necesita. Mateo asintió, con la boca llena de mole. Exacto. Además, es un desperdicio que esté vacía la mayor parte del tiempo. No está vacía, dije, mi voz apenas un susurro. Ustedes están ahí. Mi padre finalmente levantó la vista de su teléfono. Su expresión era severa. «Leonora, no es momento para sentimentalismos. Es una decisión práctica. Mateo necesita la casa para asegurar su futuro. Tu futuro ya está asegurado, tienes un buen trabajo, un buen sueldo. Es hora de que pienses en tu hermano». Pensar en mi hermano, repetí, la incredulidad tiñendo mi voz. ¿Cuándo he dejado de pensar en él? ¿Cuándo mi fondo universitario pagó por sus vacaciones? ¿Cuándo tuve que trabajar el doble para que él pudiera encontrar su pasión? ¿De qué están hablando? El aire se cortó. El aroma del mole de repente se sentía pesado, sofocante. La comida de la abuela, que yo había cocinado con tanto amor, se había convertido en el telón de fondo de mi propia ejecución familiar. La paz que había buscado se había desvanecido, reemplazada por la cruda y fea verdad de su ambición. La cena no era una tregua. Era una emboscada. Y yo había caído directamente en la trampa. El silencio que siguió a mis palabras fue denso y hostil. Pude ver un tic nervioso en la mandíbula de mi padre. Mi madre apretó los labios hasta formar una línea fina y blanca. Pero fue Mateo quien explotó. Dejó caer su tenedor sobre el plato con un ruido metálico que nos hizo saltar a todos. Se limpió la boca con la servilleta de tela que yo había planchado esa mañana y la arrojó sobre la mesa. «Siempre la misma mierda contigo, Leonora», espetó, su voz goteando veneno. «Siempre la víctima. Siempre sacando en cara tus sacrificios, ¿no te cansas de tu propio drama?» «No es un drama, Mateo, es mi vida», respondí, mi voz ganando fuerza. «Es mi dinero el que te gastaste. Es mi futuro el que tuve que reconstruir desde cero mientras a ti te lo daban todo en bandeja de plata». «¿Que me daban todo?», se rió, una risa hueca y sin alegría. «He trabajado como un perro por mis sueños.
Tú no sabes lo que es tener visión, estar a la vanguardia. Tú solo sabes sentarte frente a una computadora a teclear códigos aburridos. Eres una simple empleada. Yo soy un creador, un visionario. Era tan absurdo, tan delirante, que casi me reí. Pero la ira era más fuerte. Un visionario que vive de sus padres a los 35 años. Un creador que no ha creado nada más que deudas. No me hagas reír, Mateo. La única razón por la que quieres la casa es porque sabes que vale una fortuna y eres demasiado flojo para ganar tu propio dinero. Fue como si hubiera presionado un botón nuclear. Su rostro se congestionó de furia. Se puso de pie tan bruscamente que su silla se tambaleó. Tú no sabes nada, gritó. Esa casa me corresponde, por derecho, soy el hombre de la familia. El abuelo no pensaba lo mismo, dije, mi voz fría como el hielo. Él se la dejó a quien sabía que la cuidaría. A quien la merecía. Esa fue la gota que derramó el vaso. Cruzó los 2 metros que nos separaban en una zancada. No tuve tiempo de reaccionar. Su mano abierta impactó contra mi mejilla. El sonido fue seco, obsceno. Mi cabeza se giró por la fuerza del golpe, y por un instante, vi estrellas. El dolor fue agudo, pero la humillación fue peor. Me había golpeado. Delante de nuestros padres. Mateo, por favor, exclamó mi madre, pero su voz carecía de convicción. Fue un ruego débil, una formalidad. Mi padre no dijo ni una palabra. Siguió sentado, con su rostro impasible, como si estuviera viendo una escena en una película. Su silencio fue la peor de las traiciones. Fue la aprobación. Antes de que pudiera recuperarme, Mateo me agarró del brazo con una fuerza brutal. Sus dedos se clavaron en mi piel. Me levantó de la silla y comenzó a arrastrarme hacia la puerta. Ya me cansé de tu insolencia, de tu egoísmo, gruñía mientras me forzaba a caminar. Luché, intenté zafarme, pero él era mucho más fuerte. Mis pies tropezaban con la alfombra. Suéltame, Mateo, estás en mi casa, grité, mi voz rota por la incredulidad. Se detuvo en la puerta, me giró para que lo enfrentara y me miró con un odio puro. Su rostro estaba a centímetros del mío. Tu casa, siseó. Nada es tuyo. Y entonces, con un último empujón violento, me arrojó fuera de mi propio apartamento. Caí al suelo del pasillo, mi codo golpeando el piso de concreto con un dolor sordo. Se quedó parado en el umbral, mirándome con desprecio desde su altura. Lárgate de mi casa, gritó, y la frase, tan absurda y cruel, resonó en el pasillo vacío. Luego, cerró la puerta en mi cara. Escuché el sonido del cerrojo. Y después, el silencio. El silencio de mis padres, cómplices. El silencio de mi vida, tal como la conocía, llegando a su fin. Por un momento, me quedé ahí, en el suelo. El dolor en mi mejilla era un recordatorio palpitante de la bofetada. El dolor en mi codo era una molestia sorda. Pero el dolor en mi corazón era una grieta profunda y helada que se extendía por todo mi ser. Todo el aire parecía haber sido succionado del pasillo. Me levanté lentamente, apoyándome en la pared. Mi cuerpo temblaba, no de miedo, sino de una rabia tan pura y fría que me aclaró la mente. Me acerqué a la puerta, mi puerta, y pegué la oreja. No escuché gritos ni discusiones. No escuché a mi madre regañando a Mateo ni a mi padre pidiendo explicaciones. Escuché el murmullo de sus voces, tranquilas, como si nada hubiera pasado. Como si acabaran de sacar la basura. Eso fue lo que me rompió. No el golpe, no el empujón. Fue la normalidad que vino después. La facilidad con la que me borraron de la ecuación. En ese instante, los 32 años de anhelo por su aprobación, de búsqueda de su afecto, se hicieron cenizas. El amor que sentía por ellos, un amor condicionado y lleno de cicatrices, murió en ese pasillo. Saqué mi teléfono del bolsillo de mi pantalón. Mis manos temblaban, pero mis dedos se movieron con una precisión mecánica. Busqué el contacto de Sofía. Marqué. Leito, ¿qué pasó? Te escucho rara, dijo ella al otro lado de la línea.
Su voz, siempre tan llena de energía, era un ancla en mi tormenta. No pude hablar. Un sollozo seco se atoró en mi garganta. Leonora, ¿dónde estás? Su tono cambió, ahora lleno de preocupación. Voy para allá. No, logré decir, mi voz ronca. Estoy bien. Estoy, fuera de mi departamento. Le conté todo. La cena, las palabras, la bofetada, el empujón. El cerrojo. Mientras hablaba, la conmoción inicial se transformó en algo más duro, más afilado. Cada palabra que pronunciaba era un clavo en el ataúd de mi antigua vida. Sofía me escuchó en silencio. Cuando terminé, no dijo te lo dije. No me ofreció consuelo vacío. Dijo las únicas palabras que necesitaba escuchar. Amiga, ya basta. Es hora de quemar los puentes. Quemar los puentes, repetí en voz baja. La frase resonó en mi cabeza. No se trataba de una retirada. Se trataba de una ofensiva. De arrasar el campo de batalla para que nada pudiera volver a crecer en esa tierra envenenada. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Sofía. Miré la puerta cerrada. La puerta de mi apartamento, donde mi familia estaba terminando la cena que yo había cocinado. Y una calma glacial descendió sobre mí. La decisión se tomó sin esfuerzo, como si siempre hubiera estado ahí, esperando este momento. Voy a hacer lo que debí haber hecho hace mucho tiempo, dije, mi voz ahora firme, sin rastro de temblor. Voy a protegerme. Colgué el teléfono. Ya no había lágrimas. Ya no había dolor. Solo un propósito. Un propósito tan claro como el cristal. Bajé las escaleras del edificio, sin usar el elevador. Cada paso era deliberado. Al salir a la calle, el aire frío de la noche me golpeó la cara, pero no lo sentí. Me subí a mi coche, encendí el motor y me quedé mirando el edificio por un momento. La luz de la ventana de mi sala seguía encendida. Estaban ahí dentro, celebrando su victoria. Abrí mi laptop en el asiento del copiloto. La pantalla iluminó mi rostro. Busqué en mis correos el nombre que Sofía me había dado hacía semanas, una abogada especialista en tiburones, como la había descrito. Elena Morales. Escribí un correo electrónico. Corto, preciso, sin una pizca de emoción. Estimada licenciada Morales. Mi nombre es Leonora Vargas. Necesito su ayuda para ejecutar la venta de una propiedad y emitir una orden de desalojo. Adjunto la evaluación del inmueble. Es un asunto urgente y familiar. Presioné enviar. Y mientras el pequeño icono giraba, susurré para mí misma en la oscuridad del coche, Game Over. El juego que ellos habían jugado toda mi vida, con sus reglas y sus trampas, había terminado. Ahora, íbamos a jugar el mío. La mañana siguiente, la respuesta de la licenciada Morales estaba en mi bandeja de entrada. Señorita Vargas, he revisado el documento. Puedo verla hoy a las 4 de la tarde en mi oficina. Sea puntual. No había saludos cordiales ni palabras de más. Me gustó su estilo. Pasé la noche en casa de Sofía, en su sofá cama. No dormí mucho. Mi mente era un torbellino de planes y estrategias. Por la mañana, fui a mi trabajo como cualquier otro día. Nadie notó nada. La máscara de normalidad que había usado durante años era un disfraz perfecto. A las 4 en punto, entré al edificio de cristal y acero donde Elena Morales tenía su despacho. Su oficina era minimalista y fría, con una vista impresionante del Paseo de la Reforma. Ella era igual, un traje sastre impecable, el cabello recogido en un moño severo y una mirada que parecía capaz de leer el alma. Le entregué una carpeta con todos los documentos, la copia del testamento de mis abuelos, las escrituras de la casa a mi nombre, mis identificaciones. Bien, dijo después de revisarlos rápidamente. El testamento es sólido como una roca. Notariado, sin ambigüedades. La propiedad es 100% suya. ¿Quiénes son los ocupantes? Mi hermano y mis padres, respondí, la palabra familia se sentía extraña en mi boca. Ella ni siquiera parpadeó. Perfecto. La ley no hace distinciones por lazos de sangre.
Son ocupantes ilegales sin un contrato de arrendamiento. Podemos proceder de dos maneras, la vía larga y conciliadora, o la vía rápida y eficiente. La vía rápida y eficiente, dije sin dudar. Una media sonrisa apareció en sus labios. Me gusta su claridad. El primer paso es vender la propiedad. Un comprador legítimo con un contrato firmado nos da una posición de poder inexpugnable. ¿Ya tiene un comprador? Y entonces, le conté sobre el plan que había estado formando en mi cabeza durante toda la noche. Semanas atrás, antes de que todo explotara, el director de mi empresa me había comentado que su hijo, un joven arquitecto recién casado y con 2 niños pequeños, estaba buscando una casa con carácter en Coyoacán. En ese momento, fue solo una conversación casual. Ahora, era una oportunidad. Se llaman la familia Reyes, le expliqué a la abogada. Sé que estarían interesados. Y sé que pagarían el precio de mercado. La licenciada Morales levantó una ceja, impresionada. Usted no pierde el tiempo. Consiga esa oferta por escrito. Mientras tanto, yo prepararé la notificación de desalojo. La ley en la Ciudad de México nos permite una notificación de 72 horas para ocupantes ilegales una vez que la propiedad ha sido vendida. Los siguientes 6 días fueron un torbellino de actividad clandestina. Llamé a mi director y le conté una versión editada de la historia, que había decidido vender la casa de mis abuelos para invertir en un nuevo proyecto y recordaba que su hijo estaba buscando. Esa misma tarde, me reuní con el joven arquitecto Reyes y su esposa. Cuando vieron las fotos de la casa, sus ojos se iluminaron. Les encantó la arquitectura, el jardín, la historia. No mencioné que mi familia estaba viviendo ahí. Les dije que los actuales inquilinos se mudarían pronto. Hicieron una oferta esa misma noche, una oferta que igualaba la valuación oficial. 20 millones de pesos. Mientras la licenciada Morales y los abogados de los Reyes preparaban el contrato de compra-venta, yo me dediqué a la logística de mi propia desaparición. Compré un boleto de avión a Monterrey para una conferencia de tecnología que, convenientemente, comenzaba en una semana. Sería mi coartada, la distancia física y emocional que necesitaba. El 7º día, todo estaba listo. Me reuní con los Reyes en la notaría. Firmamos el contrato. El dinero fue transferido a una cuenta de inversión que abrí para la ocasión. La casa, mi casa, legalmente ya no era mía. Le pertenecía a una joven familia que construiría sus propios recuerdos entre esos muros azules. Esa tarde, en la oficina de mi abogada, me entregó un sobre grande y pesado. Dentro, había copias notariadas de todo, el testamento de mis abuelos, el nuevo contrato de compra-venta y el documento final, el que pondría fin a todo. La orden de desalojo, con un plazo de 72 horas. ¿Está segura de esto, señorita Vargas?, me preguntó Elena Morales, su mirada fija en la mía. Por primera vez, vi un atisbo de algo más allá de su profesionalismo. Miré el sobre en mis manos. Era más que papel. Era mi declaración de independencia. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, respondí. Si te está gustando esta historia, por favor, dale like al video, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Esa misma tarde, después de salir de la notaría, fui a una oficina de mensajería. El sobre que me había dado la licenciada Morales pesaba en mis manos como un ladrillo. Era el arma que había elegido, y estaba a punto de dispararla. Elegí el servicio más caro, el que garantizaba la entrega al día siguiente antes de las 10 de la mañana. Llené la guía de envío con una caligrafía firme y clara. Destinatario, Mateo Vargas. Dirección, Higuera 42, Coyoacán, Ciudad de México. En la sección del remitente, simplemente escribí, la propietaria. Mientras la empleada pesaba el paquete y pegaba las etiquetas, sentí una extraña calma. No había euforia ni sed de venganza. Solo una sensación de finalidad, de cerrar un capítulo largo y doloroso. Estaba haciendo lo que mis abuelos hubieran querido, proteger su legado de aquellos que solo buscaban explotarlo. Le entregué el paquete a la empleada.
Asegúrese de que se requiera una firma para la entrega, le dije. Ella asintió, sin interés. Para ella, era solo un sobre más. Para mí, era una bomba de tiempo. Esa noche, empaqué una pequeña maleta de mano. Ropa para 3 días, mi laptop, mi cargador. Lo esencial. A la mañana siguiente, muy temprano, antes de que saliera el sol, tomé un taxi al aeropuerto. Mientras el avión despegaba y veía las luces de la Ciudad de México hacerse cada vez más pequeñas, no sentí nostalgia. Sentí alivio. Estaba poniendo miles de kilómetros entre mi pasado y mi futuro. Aterricé en Monterrey y fui directo al hotel de la conferencia. Me registré, deshice mi maleta y me senté en la cama con mi laptop. Abrí la página de rastreo de la paquetería. Introduje el número de guía. El estatus decía, en ruta de entrega. Mi teléfono comenzó a vibrar a las 9:58 de la mañana. Era una notificación de la compañía de mensajería. Su paquete ha sido entregado y firmado por M. Vargas. Había llegado. La bomba estaba en la casa. Ahora solo tenía que esperar a que explotara. Apagué mi teléfono. No quería ser localizada. No quería escuchar los gritos, las súplicas, las amenazas. Quería que experimentaran lo que yo había sentido en ese pasillo, el silencio absoluto, la desconexión total. Fui a la primera ponencia de la conferencia. Me senté en la última fila y fingí tomar notas. Mi mente, sin embargo, estaba a 1000 kilómetros de distancia. Imaginé la escena. Mateo, probablemente recién levantado, recibiendo el sobre con arrogancia, pensando que era alguna publicidad. Imaginé su desconcierto al ver los documentos. Su rostro pasando de la confusión a la incredulidad y finalmente al pánico. Imaginé a mi madre leyendo el testamento de la abuela, esas palabras que la desheredaban de la propiedad y me nombraban a mí como única dueña. Imaginé a mi padre, el hombre de silencios calculados, leyendo el contrato de compra-venta, viendo la cifra de 20 millones de pesos impresa en blanco y negro. Y luego, los tres, leyendo juntos la orden de desalojo. 72 horas. Tic, tac. La idea de su pánico no me produjo placer. Me produjo una sensación de justicia poética. Ellos me habían arrojado de mi propia casa. Ahora, la ley, de una forma mucho más civilizada pero infinitamente más cruel, les estaba mostrando la puerta de salida de la mía. La conferencia terminó y fui a comer sola a un pequeño restaurante. Encendí mi teléfono por un segundo, solo para ver. No había notificaciones. Aún no. Probablemente estaban en estado de shock, tratando de entender qué había pasado. O quizás, y esto era lo más probable, estaban planeando su contraataque. Pero yo también había planeado para eso. Mi abogada estaba lista. Y yo, por primera vez, no tenía miedo de su furia. Estaba protegida por la ley, por la verdad y por 1000 kilómetros de distancia. La calma antes de la tormenta era casi ensordecedora. La tormenta estalló a las 6:17 de la tarde. Estaba en mi habitación de hotel, revisando la presentación que daría al día siguiente, cuando mi teléfono, que había puesto en modo silencioso, comenzó a vibrar sobre la mesa de noche con una violencia epiléptica. Se iluminó con el nombre de mi madre. Lo dejé vibrar. Conté las vibraciones. 1, 2, 3, hasta que se detuvo. Inmediatamente, volvió a empezar. Llamada entrante, mamá. De nuevo. Y de nuevo. Después de la quinta llamada perdida, llegó el primer mensaje de voz. La curiosidad me venció. Me puse los audífonos y le di play. La voz de mi madre era irreconocible. Era un chillido agudo, al borde de la histeria. Y Leonora, Leonora, contesta el teléfono, ¿qué es esto? Tiene que ser un error, algún tipo de broma de muy mal gusto, llama a casa ahora mismo. Borré el mensaje. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Mateo. No me llamó. Envió una ráfaga de mensajes de texto. Eres una perra traidora. Voy a destruir esto. Voy a impugnar ese testamento falso. No vas a salirte con la tuya. Contéstame,
cobarde. Bloqueé su número. Luego, la llamada de mi padre. Su nombre en la pantalla, papá, se sentía como una mentira. Siempre había sido Arturo para mí, una figura distante. Deslicé el dedo para rechazar la llamada. Dejó un mensaje de voz, corto y seco. Leonora. Tenemos que hablar. Has cometido un grave error. No había preocupación en su voz, solo una autoridad fría que ya no tenía ningún poder sobre mí. Borré el mensaje. Durante las siguientes 3 horas, mi teléfono no dejó de vibrar. Era una sinfonía de su pánico. Llamadas perdidas de mi madre, 15, 25, 45, 50. Mensajes de voz que no escuché. Mensajes de WhatsApp de números desconocidos, probablemente tías y primos a los que habían reclutado como su ejército de monos voladores. Decidí apagarlo. Necesitaba paz. A la mañana siguiente, lo encendí mientras tomaba un café en el lobby del hotel. Tenía un correo electrónico de mi abogada, Elena Morales. Asunto: han hecho contacto. Estimada Leonora. Como era de esperar, he recibido una llamada del licenciado Ramiro Fuentes, quien dice representar al señor Mateo Vargas. Intentó adoptar un tono amenazante, hablando de fraude e impugnación. Le informé calmadamente que el testamento fue debidamente notariado hace más de 3 años, y que el estatuto de limitaciones para cualquier tipo de impugnación en la Ciudad de México ha expirado. También le recordé que la venta de la propiedad es legal y vinculante, y que sus clientes están ocupando ilegalmente una propiedad privada. Su tono cambió rápidamente. Mencionó la posibilidad de una negociación. Le informé que mi clienta no tiene interés en negociar. El plazo de 72 horas es firme. Me llamó su madre. Fue emocional. Le expliqué que cualquier comunicación debe ser a través del abogado de su hijo. Manténgase firme. La ley está de nuestro lado. Atentamente, licenciado Elena Morales. Sonreí. Una sonrisa genuina, la primera en días. Había elegido a la abogada correcta. Era un Rottweiler con un título universitario. Me sentí invencible. Fui a dar mi presentación en la conferencia. Hablé con confianza sobre mi trabajo, sobre el código que había escrito, sobre la lógica y el orden que tanto amaba. Por primera vez, mi vida profesional y mi vida personal parecían estar alineadas. En ambas, estaba tomando el control, construyendo algo desde cero, eliminando los bugs que amenazaban el sistema. Después de mi presentación, varios colegas se me acercaron para felicitarme. Intercambiamos tarjetas, hablamos de posibles colaboraciones. Me sentía parte de un mundo donde el mérito importaba, donde tus logros hablaban por ti, no tu apellido ni tus conexiones familiares. Esa noche, decidí celebrar. Fui a un buen restaurante y pedí un corte de carne y una copa del mejor vino tinto de la casa. Comí sola, en silencio, saboreando cada bocado. No era una celebración de venganza. Era la celebración de mi liberación. La tormenta en mi teléfono había amainado. El pánico inicial de mi familia se había topado con el muro de granito de la ley. Ahora, estaban obligados a pensar. A darse cuenta de que sus tácticas de siempre, la intimidación, el chantaje emocional, la fuerza bruta, eran inútiles. El reloj seguía corriendo. Tic-tac. El segundo día, el pánico de mi familia se transformó en una estrategia diferente, la manipulación. Al ver que los ataques directos y las amenazas legales habían fracasado, recurrieron a la única arma que les quedaba, el juicio familiar. La primera llamada fue de mi tía Gloria, la hermana menor de mi madre. Ella era la matriarca no oficial del chisme familiar, la generala de un ejército de parientes entrometidos. Leonora, sobrina, ¿cómo estás?, comenzó con una voz falsamente dulce. Oye, tu mamá me llamó. Está destrozada, la pobre. No sé bien qué pasó, pero me dice que los estás echando a la calle. Eso no puede ser verdad, ¿o sí? Tú no eres así. Tía, respondí, mi voz monótona y carente de emoción. Te voy a enviar un correo. Léelo y después hablamos. Colgué antes de que pudiera protestar.
Abrí mi correo y le envié una copia escaneada del testamento de mis abuelos. Resalté en amarillo la cláusula donde me nombraban única heredera y la parte donde especificaban que la decisión era un reconocimiento a mi amor y lealtad incondicional. En contraste con otros que solo buscaron su propio beneficio. No añadí ni una palabra más. Una hora después, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. Leonora. Era la voz de mi primo Javier, el hijo de mi tía Gloria. Siempre habíamos tenido una relación cordial pero distante. Él también era la oveja negra de su lado de la familia, un artista que luchaba por abrirse paso. Sí, soy yo, respondí, a la defensiva. Oye, mi mamá me enseñó el testamento. No, espera, no cuelgues, dijo rápidamente, como si supiera que estaba a punto de hacerlo. Solo quería decirte que, bien hecho. Me quedé en silencio, sorprendida. He visto cómo te han tratado toda la vida, continuó, su voz más baja. Cómo te ignoraban mientras le aplaudían a Mateo cada estupidez que hacía. Nadie decía nada, pero todos lo veíamos. Y quiero que sepas algo que escuché hace años. Estuve ahí, en el hospital, cuando el abuelo Javier estaba en sus últimos días. Escuché a tu padre, a Arturo, tratando de convencerlo de que cambiara el testamento. Le decía que era su deber dejarle la casa a Mateo, al hijo varón. ¿Sabes lo que hizo el abuelo? Le pidió a la enfermera que sacara a tu padre de la habitación. Dijo que no quería que su último recuerdo fuera la codicia de su yerno. La revelación me golpeó como una ola. La conspiración no era reciente. Habían estado planeando esto durante años. Incluso en el lecho de muerte de mi abuelo, su ambición no tuvo límites. La validación de mi primo, un testigo inesperado de su traición, fue como un bálsamo para una herida que no sabía que tenía. Gracias, Javier. Significa mucho para mí, le dije, mi voz quebrándose por primera vez. De nada, prima. Cuídate. Colgué. El testimonio de Javier era el plot twist que ni yo misma había anticipado. Reforzó mi resolución de una manera que nada más podría haberlo hecho. Esto ya no se trataba solo de una bofetada o de una casa. Se trataba de honrar la última voluntad de mi abuelo. De proteger su memoria de los buitres de su propia familia. La noticia debió correr como la pólvora por el grupo de WhatsApp familiar, porque los ataques cesaron. El silencio que siguió fue casi más aterrador que los gritos. Era el silencio de un ejército en retirada, de una estrategia que se había desmoronado. Mi tía Gloria no volvió a llamar. Esa noche, recibí un último correo. Era del abogado de Mateo, el licenciado Fuentes. El tono era completamente diferente al de su primera llamada a mi abogada. Estimada licenciada Morales, decía el correo, que Elena me reenvió sin comentarios. Tras una revisión exhaustiva de la situación, y en el espíritu de encontrar una solución familiar amistosa, mi cliente está dispuesto a considerar una compensación económica a cambio de desalojar la propiedad en un plazo de 30 días. Me reí en voz alta en la soledad de mi habitación de hotel. ¿Compensación económica? ¿Después de todo lo que habían hecho? La audacia era casi admirable. Le respondí a Elena con una sola línea. Dígale al licenciado Fuentes que mi oferta final es la que ya recibieron, tienen 24 horas restantes. Ni un segundo más. La guerra de guerrillas había terminado. La batalla final estaba a punto de comenzar. Y ellos se habían quedado sin municiones. El tercer día, el día del desalojo, volé de regreso a la Ciudad de México. No fui a la casa de Coyoacán. No quería presenciar el espectáculo. Fui directamente a mi apartamento, cuya cerradura había mandado cambiar desde Monterrey. Entrar a mi propio espacio, ahora seguro y libre de su presencia, fue la primera bocanada de aire fresco en mucho tiempo. A las 12 del mediodía, el plazo de 72 horas expiró. A las 12:01, mi teléfono sonó. Era Elena Morales. Leonora, buenos días. Solo para informarte. Una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acompañó al actuario a ejecutar la orden. No hubo resistencia.
La propiedad ha sido desalojada y las llaves han sido entregadas a los representantes de la familia Reyes. Felicidades. El proceso ha concluido. Fue así de simple. Así de anticlimático. Después de toda una vida de drama, el final fue un procedimiento legal, limpio y eficiente. Pero las consecuencias, el verdadero drama, apenas comenzaban. Una semana después, Sofía me envió el primer recorte de noticias. Era un pequeño artículo en la sección de sociales de un periódico local. Hablaba de la venta de una histórica propiedad en Coyoacán a la joven y prometedora familia de arquitectos Reyes. Mencionaba de pasada que los anteriores ocupantes, ligados a un fallido emprendimiento tecnológico, habían tenido que abandonar la residencia. No daban nombres, pero no hacía falta. El círculo social de mis padres era pequeño y voraz. El primer dominó en caer fue Mateo. Su imagen de visionario se hizo añicos. Resultó que había usado la dirección de la casa no solo como domicilio fiscal, sino como garantía informal para varios préstamos que había pedido a conocidos, a quienes les había vendido la historia de que la casa era prácticamente suya. Cuando esos inversionistas se enteraron de que había sido desalojado de la propiedad, el pánico cundió. Exigieron la devolución de su dinero de inmediato. Por supuesto, Mateo no tenía ni un peso. Su startup, Logistics Prime, era un castillo de naipes construido sobre mentiras y el dinero de mis padres. Se declaró en bancarrota en menos de un mes. El segundo dominó, el más grande y devastador, fueron mis padres. Aquí es donde supe la verdadera profundidad de su engaño, la verdadera magnitud de su traición. Elena Morales, a través de sus contactos, descubrió la verdad. Arturo e Isabel no solo habían financiado a Mateo con sus ahorros. Hacía un año, convencidos de que tarde o temprano yo cedería y les daría la casa, habían hecho algo impensable, habían hipotecado su propia casa, un chalet en una zona residencial del sur de la ciudad, para darle a Mateo el capital para su última aventura. Habían apostado todo al plan de despojarme de mi herencia. Y habían perdido. Con Mateo en bancarrota, incapaz de pagar sus deudas, el banco vino a por sus garantes. Mis padres no pudieron hacer frente a los pagos. En un abrir y cerrar de ojos, la casa donde yo había crecido, el símbolo de su estatus de clase media alta, entró en proceso de ejecución hipotecaria. La noticia de su ruina financiera se extendió como un virus. Sus amigos comenzaron a evitarlos. El club de lectura de mi madre dejó de invitarla. Los compañeros de golf de mi padre cancelaron sus partidos. Pasaron de ser los respetables Vargas a ser una historia de advertencia, una anécdota de mala gestión y problemas familiares. Vi todo desde la distancia, como quien ve un documental sobre la naturaleza. No sentí alegría, pero tampoco sentí pena. Sentí una profunda y amarga confirmación de lo que siempre había sabido. Habían construido su vida sobre cimientos de apariencias, favoritismo y una arrogancia injustificada. Y ahora, su casa de naipes se había derrumbado por su propio peso. Unas semanas después del desalojo, cuando el polvo comenzaba a asentarse, mi madre intentó un último y desesperado movimiento. Me esperó fuera de mi oficina a la hora de la salida. La vi desde la ventana de mi cubículo, una figura encorvada y nerviosa parada junto a la entrada del edificio. Se veía más vieja, más pequeña. Consideré salir por la puerta trasera. Evitarla. Pero algo dentro de mí me dijo que necesitaba enfrentar esto una última vez. Para cerrar el círculo. Bajé y caminé hacia ella. Su rostro se iluminó con una mezcla de alivio y esperanza cuando me vio. Leonora, hija, exclamó, intentando abrazarme. Di un paso atrás, un gesto pequeño pero firme que detuvo su avance. ¿Qué quieres, mamá?, pregunté, mi voz tranquila. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eran lágrimas de autocompasión, no de arrepentimiento. Mija, tienes que ayudarnos. Estamos a punto de perderlo todo. La casa, tu padre está destrozado. Fue todo un malentendido. Mateo nos presionó, nos llenó la cabeza de ideas. La escuché sin interrumpir, notando cómo, incluso en la ruina, seguía excusando a Mateo, pintándolo como una víctima más. Lo que pasó esa noche,
Tu hermano no es malo, solo es, apasionado, continuó, su voz un murmullo suplicante. Somos tu familia. No puedes darnos la espalda así. Cuando terminó, el silencio se extendió entre nosotras. El ruido del tráfico de la ciudad era un telón de fondo distante. La miré directamente a los ojos, los mismos ojos que me habían observado con fría indiferencia mientras yo yacía en el suelo del pasillo. Te equivocas, dije suavemente. No es un malentendido. Es una consecuencia. ¿Y si puedo darles la espalda? Ustedes me enseñaron cómo. Lo hicieron cada vez que eligieron a Mateo por encima de mí. Lo hicieron esa noche, con su silencio. Vi la comprensión amanecer en su rostro, seguida de cerca por el pánico. Se dio cuenta de que sus lágrimas, su chantaje emocional, ya no funcionaban. El pozo de mi compasión por ellos se había secado. No te pido que me perdones, dije, dando un paso para rodearla. No te pido que entiendas. Solo te pido que me dejes en paz. Caminé por la acera, sin mirar atrás. No corrí. Caminé a un ritmo constante y deliberado hacia mi nueva vida. Escuché que me llamaba una vez más, mi nombre arrastrado por el viento, un sonido débil y desesperado. Pero seguí caminando. Ese fue el verdadero momento del cambio de poder. No fue la venta de la casa, ni la orden de desalojo. Fue ese instante, en esa acera, en el que su dolor dejó de ser mi responsabilidad. En el que finalmente entendí, en lo más profundo de mi ser, que yo no les debía nada. Mi única deuda era conmigo misma, la deuda de vivir una vida libre de su toxicidad. Y estaba decidida a pagarla con intereses. Han pasado 6 meses. La vida es, tranquila. Es una calma que al principio me resultaba extraña, como el silencio que sigue a una explosión. Pero poco a poco, me he acostumbrado a ella. La he acogido. Con una parte del dinero de la venta de la casa, compré un hermoso apartamento tipo loft en la colonia Roma. Tiene techos altos, ventanas enormes que inundan el espacio de luz y una pequeña terraza donde he comenzado mi propio jardín, un modesto homenaje al de la abuela Carmen. El resto del dinero lo invertí. Pero no en la bolsa ni en bienes raíces. Lo invertí en un sueño. Renuncié a mi trabajo corporativo y, junto con Sofía, fundé nuestra propia empresa. Se llama Código Semilla, y desarrollamos aplicaciones educativas para enseñar a programar a niños en comunidades rurales de México, usando software de código abierto y hardware de bajo costo. Es un trabajo difícil, desafiante, y el más gratificante que he hecho en mi vida. Es mi forma de honrar al abuelo Javier, de pasar la antorcha. De mi antigua familia, sé muy poco. Perdieron su casa, como era de esperar. Ahora viven en un pequeño apartamento rentado en una zona lejana de la ciudad. Mi padre consiguió un trabajo de consultor a tiempo parcial. Mi madre no trabaja. Mateo, según supe por mi primo Javier, trabaja como cajero en una tienda de conveniencia. No he hablado con ninguno de ellos. Sus números siguen bloqueados. A veces, cuando riego mis plantas en la terraza, pienso en ellos. No con odio, ni con rencor. Pienso en ellos con una especie de tristeza distante, la misma tristeza que uno siente por un libro con un final decepcionante. Una tarde, conduje por Coyoacán. Pasé por la calle Higuera. La casa azul se veía más brillante que nunca. Había risas de niños que salían del patio. La familia Reyes había colgado un pequeño letrero de madera tallada junto a la puerta. Decía, el jardín de Carmen y Javier. No me detuve. Solo sonreí. Una sonrisa genuina, tranquila. El legado de mis abuelos estaba a salvo. Y el mío, por fin, estaba comenzando. He hecho lo que tenía que hacer para proteger la herencia de mis abuelos y mi propia dignidad. Pero ahora, les pregunto a ustedes, ¿soy yo la mala en esta historia? Gracias por haber llegado hasta el final de mi relato. Si te ha gustado, por favor, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo. Tu apoyo es fundamental para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear.
Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.